Bien, ya estamos con el sociólogo y psicoanalista Guillermo Nuguen. Él es autor de un famoso libro que se llama El laberinto de la soledad, que está súper vigente. Y bueno, qué mejor, ¿quién mejor que él para conversar sobre este tema que Mari Carmen Alba ha resucitado, que siempre está, nunca muere, en realidad siempre está, ¿no? Muchas gracias, Guillermo, por estar con nosotros en el Perú en el Diván para hablar de ese tema. ¿Cómo podríamos definirlo? Crucial, peliagudo. Buenos días, René, gracias por la invitación. ¿Cómo le definirías el tema? ¿Qué es el tema del racismo en la sociedad peruana? ¿Crucial, peliagudo, incomprendido? ¿Qué es el racismo? A ver, ¿Doloroso? yo, para empezar, escribí un libro hace un buen tiempo que se llamaba El laberinto de la soledad, y donde yo quería enfatizar que cuando uno menciona la soledad, entendiendo como cualquier forma de, ya sea o de cercanía o de alejamiento, uno siempre está en un mundo laberíntico, ¿no? Eso en primer lugar. Es decir, no nos movemos a un escenario de líneas demarcatorias nítidas. Aquí empieza una cosa, aquí termina la otra. Eso en realidad es muy funcional. Y dentro de eso, sobre todo después de la reforma agraria, dentro de eso ha empezado a ocupar un lugar muy importante para efectos de la discriminación, el tema educativo, ¿no? Es decir, yo diría que los conflictos que históricamente fueron en torno a la hacienda se desplazan al terreno de la educación, que sigue hasta ahora en debate. Y apelaciones racistas son muy frecuentes en el Perú, pero además dichas por individuos de lo más diversos. Y yo creo que ese es un vocabulario, es un fraseo que es una expresión de algo que en realidad se ha dejado hablar y que me parece que de ahí el desconcierto, que es el gamonalismo, la Estamos cultura hablando de Mari Carmen Alba, ¿no? De la Sí, sí, expresión sí. blancos e indios. Ok. Del gamonalismo como una expresión de un despotismo eh, basado en la servidumbre. Y lo que la congresista Alba menciona de blancos e indios, la verdad que es un retroceso asombroso incluso dentro de la propia ideología conservadora, es decir, personas como Rivagüero, Víctor Andrés Belaúnde, a quien sería bien difícil tachar de izquierdistas o algo por el estilo, señalaban más bien que la fórmula era el mestizaje, un mestizaje entendido, en fin, de una forma que después podremos hablar, pero no hablaban de blancos Con esas e indios. categorías. Ahora, aprovecho. Arguedas sí hacía una distinción interesante, que no era exactamente entre sino entre señores e indios. Ajá. Y los Ajá. señores, refiriéndose al mundo del gamonalismo, digamos, ¿no? Es decir, yo diría que buena parte de la República en un largo trecho ha sido, claro, se gusta usar esa fórmula tipo república aristocrática, pues, pero en realidad es una república gamonal, ¿no? Y Sí. eso, digamos, como uno aprende en el psicoanálisis, en lo que no se habla se actúa. Entonces se ha dejado de hablar del gamonalismo, de actitudes de gamonal, y claro, entonces se reproducen constantemente, ¿no? Ahí están. Ahora, me diste pie a hacerte una pregunta en este sentido. ¿Por qué la mayoría asocia una preocupación por el racismo con las personas de izquierda? Ya eres izquierdista, entonces ya la primera descalificación por tener una sensibilidad especial, por lo menos tratar de no ser racista o señalar cuando encuentras episodios racistas, te tachan de izquierdista, por ejemplo, ¿no? Bueno, a ver, sobre el tema ya del racismo puntualmente, debo empezar diciendo pues que la cara no me ayuda para hablar de ese tema, ¿no? Claro, estamos bajo No, sospecha, ¿no? O sea, tú y yo hablando de este tema y estamos bajo sospecha en el contexto actual
en donde muchos programas periodísticos, varios, han sido cuestionados porque, claro, están hablando de racismo, personas que pertenecen a un entorno racista, ¿no? Pero es que es, digamos, si la sociedad fuera efectivamente racista, digamos, los que hablarían sobre eso serían, en primer lugar, los perjudicados por ese orden. Entonces, eso no ocurre, pero es que no ocurre por el tema del laberinto, es decir, es que las líneas no son nítidas. Una cosa es decir, no hay racismo, y otra cosa es decir, bueno, claro que hay muchas expresiones racistas, pero en un mundo muy laberíntico. O sea, en el mundo social peruano no es fácil orientarse, por eso escribí ese texto. Entonces, razonamos como si estuviéramos en un mundo tipo, como son los estados de Estados Unidos, todos cuadraditos, líneas rectas, que sabe exactamente dónde termina el otro. Así no somos. Y estamos en un mundo laberíntico donde justamente el león del laberinto es que la única manera de orientarnos es escucharnos entre todos. Si no, vamos a seguir extraviados. Claro, y en ese sentido, yo estaba hablando con algunas personas activistas que sí se consideran pertenecer a los sectores discriminados, ¿no? ¿Cómo hacemos para poder hablar cara a cara? O sea, mandamos al paredón a las personas que incurrimos en algún tipo de contradicción o manifestamos algún tipo de prejuicio, a pesar de que estamos dispuestos a aprender o dialogamos con ellos. O sea, ¿cómo podríamos plantear un diálogo en el cual abramos, así suene naif, nuestros corazones y entendamos que hay muchas cosas que se nos pueden escapar, muchas cosas que no podemos corregir de un momento a otro, pero que estamos dispuestos a aprender, ¿no? A un aprendizaje, sobre todo por parte de nuestros entornos, el tuyo y el mío, por ejemplo? A ver, ¿Cómo pararse, ¿no? ¿Cómo pararse y y digamos, una bandera blanca, cuando, digamos? cuando se habla, por ejemplo, de orientaciones sexuales, a nadie se le ocurre hacer un panel sobre homofobia con personas heterosexuales, ¿no es verdad? Como que sería una cosa un poquito rara. Y que eso sistemáticamente ocurriera. Bueno, sí, oye, qué terrible Un la chepi, homofobia. un paréntesis entre nosotros. Tú eres psicoanalista y por eso te estoy entrevistando. ¿Ah? Ojo, hay una llave ahí distinta, una aproximación distinta. Ojo. Entonces, la idea es que en el caso del racismo eso pareciera que no es tan fácil de hacer. Y yo lo que creo es que y que es un componente central, que es un rechazo a la semejanza. O sea, ponemos énfasis en las diferencias, pero ese énfasis en la diferencia está subordinado al temor a parecerme al otro, a la otra. Y ese temor a parecerme al otro, porque íntimamente sí se sabe que nos parecemos, es que aparece esta idea de la reacción, decir, no, 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 son cosas diferentes, razas distintas o cosas por el estilo. Claro, y eso me da pie a preguntarte sobre el todos somos mestizos, ¿no? O sea, todos somos mestizos, pero ¿por qué hablan de racismo si todo, el que no tiene hija no tiene familia? Bueno, Todos somos bueno, mestizos. eso, ¿Ah? hay una ¿Lo cosa pues que se quieres? llama la realidad, ¿no? Basta ver las ciudades peruanas, específicamente Lima, para que eso de que todos somos iguales es bien... No, pero ¿qué se pretende cuando uno dice todos somos mestizos? ¿Por qué hablas de Ah, racismo? y ¿Qué se la cosa es, pretende? es acallar la discusión, terminar la conversación. Porque la idea no Ajá. es que todos somos mestizos, es todos somos mestizos, punto final, no hay más que hablar. Así, la verdad, no nos vamos a llegar a entender, ¿no? Claro. Ahora, y cuando hablamos de la multiculturalidad, de la multidiversidad, creo que eso tiene que ver con lo que estabas hablando hace un minuto. Claro,
a la hora y la hora, o sea, resaltamos las diferencias, pero nos aterra la semejanza, por un lado, Así y es. así es. ¿Cómo es eso? Bueno, la manera de, digamos, las identidades se forman, claro, primero en un entorno familiar inmediato, ahí surgen las primeras identificaciones, pero Freud mismo decía que todos pertenecemos, cada uno de nosotros pertenece a distintas masas, y no solamente las masas pues, que van a un estadio o una protesta, sino es la masa del el colegio, de la clase social o de la región, y de todo eso estamos hechos. Y yo lo que creo es que la idea de la semejanza guarda, y el rechazo es que reconocer la semejanza implicaría admitir un lenguaje de igualdad de derechos. Que Ujú. eso secularmente en el Perú ha sido un problema hasta ahora no resuelto, ¿no? Sí, de acuerdo. Y cómo hablar de igualdad de derechos reconociendo las particularidades, las diferentes ancestralidades, ¿no? O sea, porque no se trata de un discurso igualador que invisibiliza, sino, digamos, lo más preciso que se me ocurre es igualdad de oportunidades, pero no es que todos seamos iguales, ¿no? Sino que tenemos los mismos derechos, pero respetando nuestras identidades, A procedencias, ver, individualidades. en ese punto, René, yo creo que es mejor dejar de lado el modelo liberal anglosajón Ajá. digamos, del individuo aislado, y que hay muchos individuos aislados que todos se parecerían, que en el mundo anglosajón, en efecto, ha tenido mucha potencia política. Yo creo que estamos organizados de una distinta manera, que es más bien por superposiciones. Es decir, ahí donde en otros lugares, más que superposición, hay una directa confrontación. No es el caso en el Perú, y quería poner un ejemplo que creo que es muy sintomático, que es cuando llegan los españoles, se dan cuenta que el Cusco es el centro político más importante, de ahí la cantidad de construcciones coloniales que hay en el Cusco, mucho más que en Lima. Eh, y una de ellas es el templo, me parece que es el de Santo Domingo, que lo construyen encima del Coricancha. Ujú. La idea española, este es un punto importante, si me puedo extender un poquitín, Ah, era reproducir el esquema de la Reconquista, eh, que a su vez era una respuesta a la expansión islámica, que era, cuando el Islam se expande, empieza a expandir por el norte de África, llegaban a templos cristianos, y encima del templo sí. construían la mezquita, ¿no? Y al Porque revés era la también, idea que esa era la católicos, religión claro, verdadera. claro. Llegan a España, y cuando empieza la guerra de la Reconquista, los españoles hacen exactamente lo mismo con las Sí, mezquitas. Bueno, sí. no terminaron con el Alhambra, felizmente, pero en muchos otros lugares era la idea, esta es la religión La verdadera. mezquita de Córdoba, ¿no? Por ejemplo, también, claro. O sea, Entonces, pero entonces llega al Perú y es la misma lógica. O sea, aquí hay una religión pagana, vamos a poner la religión verdadera para anular la anterior. Esa era la perspectiva española, pero lo más interesante fue cómo eso ha sido recibido, que no fue recibido en términos de, caramba, hay una religión verdadera y una religión falsa, y que ahora hay que dedicarse a la religión verdadera, sino que, dijeron, bueno, sí, claro, la religión cristiana, claro, Dios creó todo el universo, y, pero cuando tengo que ver, hacer ofrendas para que llueva en esta temporada, o ver el tiempo de la cosecha, pues el Apu está ahí y me indica lo que tengo que hacer. Es decir, ninguna contradicción. Ese modelo cultural, que no fue ni previsto por los españoles, y menos por el mundo andino, el local. Uh, yo sí creo que se convirtió en un elemento muy interesante, porque es un elemento de superposición, donde no existen, que es distinto del mestizaje, es lo que quiero decir, sino que ujú. son capas superpuestas, y que, bueno, ahí están, pues, o sea, se transitan,
se transita con mucha facilidad de una a otra. Pero la Entonces, estructura ahí está, la estructura es esa. así es, y que no es, yo quiero enfatizar, no es pues el mestizaje homogéneo, digamos, el mestizaje del modo café con leche. Pues uno tiene Ajá. café, uno tiene leche, lo pone y es una mezcla homogénea, efectivamente. Bueno, no somos un país café con leche, pues no hay manera de entender, pero sí tenemos una percepción en el sentido no solamente de contemplación, sino una organización emocional por capas superpuestas. Que uno le cueste trabajo reconocer esas superposiciones que lleva, es otro asunto. Pero que ahí están las superposiciones, por supuesto que sí. Y sí, ahí están, pues. Ahora, y la elección de Castillo ha generado también muchísimo racismo. Yo lo relacionaría incluso esto con Mari Carmen Alba también. O sea, digamos, en mi opinión, no sé qué piensas tú, siempre se cita pues a Toledo, ¿no? Pero mira, teníamos al Cholo Toledo, y yo lo que respondo, corrígeme si me equivoco, es que no, el señor Alejandro Toledo quería ser blanco, entre comillas. En cambio, Pedro Castillo no le interesa, ¿no? No le interesa ser blanco y creo que eso nos irrita, ¿no? O irrita a muchos. No sé, ¿cómo ves eso? A ver, en el caso del presidente ¿Toledo Castillo, o Castillo? De Castillo. de Pedro Castillo, claro. Sí me parece que hay que reconocer una dimensión imaginaria y otra dimensión de los hechos, vamos a decir, más concretos. En la dimensión imaginaria, la antipatía visceral contra Castillo empezó desde mucho antes de su primer día, es decir, cuando todavía ni siquiera Castillo había cometido ni siquiera el primer estropicio en su gestión, el estropicio de los varios que hay. Claro. Antes de eso, ya le habían puesto la cruz a Castillo. Se complican las cosas porque luego el señor, en efecto, se convierte en una especie eh, de cumplimiento Sí, de profecía ese... autocumplida, no. Acá no Pero, estamos pero, viendo la gestión pero de no, Castillo. entonces, en el plano imaginario, lo quiero decir, era la idea de, nuevamente, el rechazo a la semejanza. O sea, cómo es esta idea de fulanito o fulanita no me representa, que en otros países tiene otra connotación, digamos, donde hay una igualdad ciudadana básica, entonces hay una decisión del gobierno para prohibir, no sé, pues la migración, y dice, este gobierno no me representa, o cosas por el estilo. Pero acá, con mucha frecuencia, se dice de personajes públicos, fulanito o fulanita no me representa. Lo siento, sí te representa. Que te puede gustar o no, pero sí te representa. Ya con eso que nos representa, ¿qué hacemos? En fin, ya se verá. Pero hay un hecho de la realidad, bueno, sí representa, pues. Que yo creo que hay una confusión, René, y eso en psicoanálisis es muy importante, entre reconocimiento e identificación. Una cosa es que tú reconozcas a la otra persona porque me representa, porque, bueno, hay un proceso institucional, etcétera, me representa. Y otra cosa distinta es que uno diga, yo me identifico con fulano o sutano. Es decir, digamos, con una persona que tiene una postura política muy opuesta a la mía, pues probablemente yo no me identifique, pero que lo reconozco como un representante y que en ese sentido no representa, bueno, pues sí, o sea, que eso no nos guste es otra cosa, que no nos identifiquemos. Pero con frecuencia hay esta idea de se toman como sinónimos, no me identifico, en consecuencia no me representa. No, 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 son cosas distintas. Una cosa, yo no me identifico con el señor, pero decir no me representa, al contrario, sí nos representa. Y nos Sí, representa de una claro. manera probablemente terrible. Y Es negación, pues, ¿no? Es negación. pero digamos, pero no es distinto de identificarse. Entonces se mete al caso al niño con el agua sucia, es decir,
como no me identifico, porque hice barbaridad y media o qué sé yo, entonces no me representa. No, la verdad que los que están ahí donde están en el espacio público están porque hubo elecciones, y Y es bueno, democracia representativa, ¿no? Pero, y eso es lo que además, salió. no es que Castillo no sintamos, o las personas más visceralmente opuestas a él sientan que no los representa por las barbaridades de gestión, sino sabemos que siente que no los representa porque sienten que el mundo andino no los representa, por ejemplo. Bueno, a eso iba con la distinción entre lo imaginario y las acciones prácticas, es decir, el rechazo a Castillo por una buena parte del Congreso empieza desde mucho antes del primer escándalo, Sí, mucho claro, antes. mucho antes, claro. Entonces, y ahí es un rechazo a una cosa que en el Perú pues, ha cambiado mucho en las últimas décadas, que es el espacio de la representación se ha ampliado, se ha Ujú. ampliado. A veces tiene buenos Se ha resultados, a veces no chocolateado, tantos. se ha chocolateado, y eso es bueno, que pase. Nos quedan unos Entonces, la minutos. verdad que, bueno, eso es lo que hay, es decir, además, Castillo derrota a una candidata que bajo ningún concepto se puede considerar una candidata blanca, ¿no es verdad? Así es. Entonces, ¿Cómo ¿dónde se está eso? considera, cómo se considera Keiko Fujimori? Mira, Es que es interesante en la porque escala, en la en este estructura, contexto se la considera blanca, por ejemplo. ajá, ok, ok. Para que veas el tema del laberinto del que hablo. Sí, claro, claro. Es decir, nadie dice, caramba, aquí hay una disputa entre dos grupos étnicos y yo como criollo, criolla, no me siento representado. Pero nadie ha dicho eso, absolutamente nadie. O sea, Claro, entonces, ¿cuál es la identidad étnica de Keiko Fujimori? Para efecto de lo que estamos discutiendo sería muy interesante. Y yo interesante, creo ¿no? que pasa por blanca, en efecto. Sí, sí. Bueno, a mí una vez unos amigos europeos me dijeron que sentían que la comunidad nipona en el Perú estaba en la cúspide, ¿no? De la escala social, ojo, en general. Bueno, pues, es lo que me manifestaron, pero no sé qué piensas tú No, sobre no, eso, no, no. ¿no? Hay una de las más brillantes novelas que se han escrito en años más o menos recientes en el Perú, es una de Augusto Ajiga, Ujú. que se llama La iluminación de Katsuo Nakamatsu, Ajá. que realmente aprovecho aquí para recomendar cálidamente su lectura. Y uno de los personajes tiene muy claro el recuerdo de la persecución contra la población japonesa en los años de la Segunda Guerra Mundial. Ah, bueno, en ese entonces, claro, claro. Y ahí hay todo un drama porque, digamos, cuando van a Japón no son reconocidos como japoneses y acá no son reconocidos como peruanos. Eso es otro laberinto, un laberinto más. No, lo de Higa es una gran novela, es una gran Ajá, novela. ajá. La Gracias por iluminación de comentarla. Katsuo Nakamatsu. Tengo que aprovechar los últimos minutos para preguntarte sobre el racismo, el famoso racismo inverso, ¿no? O sea, mucha gente, sobre todo los blancos, se siente, o los blancos, ¿no? Entre comillas, se siente, no, pero también hay racismo inverso. También a nosotros nos odian por ser blancos, por lo tanto hay A ver, racismo. a ver, a ver, René, vamos a A ver, tratar de abordar esto esforzándome por no soltar la carcajada. ya. Yo creo que lo vi hace poco en un texto de Joaquín Capello, no me queda claro si es una observación de Capello, un ingeniero y sociólogo de fines del siglo XIX y comienzo del XX, o si es una afirmación de este filósofo Schopenhauer. Ujú. Pero él hace una distinción, me parece muy valiosa, y habla de el sufrimiento, cosa que además el psicoanálisis trata directamente con eso. Entonces decía, el sufrimiento para los pobres es dolor, y el sufrimiento para los ricos es fastidio. Y yo creo que eso está claro. Entonces, hay algunos señores que le fastidia el racismo inverso, y bueno, pues qué pena, le fastidia, pero no les duele, no les duele. A mucha gente sí hay una humillación terrible, y eso no produce fastidio. O sea, cuando alguien se siente choleado, eso produce dolor. Entonces, sí me parece importante distinguir en ese sentido entre dolor y fastidio, ¿no? Entonces, el racismo inverso es, me fastidia, pues, Es bullying en todo caso.
¿no? Pero no es dolor, no es dolor, No. ¿no? Eso es lo que quiero decir. Gran, Y gran, seriamente nadie puede decir eso, ¿no? sí, es verdad, es verdad. Y por si acaso te hice la pregunta, no porque me sentía representado, tengo que aclararlo, discúlpame, por quienes hablan de racismo inverso, no estaba tratando justamente de No, imitar. no, es algo que circula, en efecto, es un tipo de discurso que está en circulación, por supuesto. Claro, o sea, es hasta... debería haber vergüenza hablar de racismo inverso, ¿no? Bueno, en la escena pública peruana, pues muy pocas cosas dan vergüenza, ¿no? Es parte del problema, ¿no? Ujú. O sea, hay niveles de normas morales compartidas que sí, pues todavía estamos un poquito lejos, ¿no? Estimado Guillermo, se nos acaba el tiempo, una reflexión final, ¿no? O sea, provoca preguntarte, ¿y qué hacemos para acabar con el racismo? Pero eso creo que sería demasiado ingenuo. Por lo tanto, te propongo que te hagas cargo tú de la reflexión final. Bueno, lo de qué hacemos no es una pregunta en realidad tan ingenua, en el sentido en que lo que es claro que necesitamos y urgentemente es escucharnos. Mucha gente en el Perú, muchísima, no se siente escuchada. Y eso es grave, muy grave. Entonces, un poco abrir más el espacio de la escucha, yo creo que sería algo muy importante, ¿no? Y tomar en cuenta, ¿no? Tomar en cuenta las distintas voces, ¿no? O sea, O sea, escucharnos un medio de implica comunicación. dejar, René, escucharnos yo creo que implica dejar espacio para el argumento. Estamos asfixiados en una cultura de insultos y acusaciones, y así no se puede escuchar, pues. Ujú. O sea, es la idea de, a ver, a quién acusamos ahora, o a quién insultamos, y la verdad que así no nos escuchamos. Y la idea de espacios como este es escucharnos más. Muchísimas gracias a Guillermo Nuen por esta entrevista tan interesante. Espero volvernos a encontrar para hablar de otros Gracias, temas también. Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias. Esto fue gracias. Perú en el Diván.